Bueno, últimamente he estado muy pensativo y he estado ocupado con cosas profundas. Una vez se han preguntado por qué los bebés nos parecen tan chulos y tan tiernos. Se han dado cuenta que siempre que ven un bebé tienen un impulso fuerte de querer cargarlo y abrazarlo y apapacharlo, de alimentarlo y de cuidarlo y de hablarle medio curiosito. Los hombres somos más buenos para disimular ese impulso, pero la verdad es de que neurológicamente hablando, los hombres tenemos el mismo efecto que las mujeres cuando vemos a un bebé. Es un impulso natural. Eh, Aunque no lo crean, el efecto de ternura, el efecto de lo chulo, es algo que los científicos han examinado desde por lo menos los años 30. Y han descubierto cosas bastante interesantes. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los bebés llegan a su ternura máxima entre los 5 y 6 meses? Ya después de eso como que empieza a menguar la ternura, pero también han descubierto otras cosas interesantes. Por ejemplo, ah, la imagen de sus cabezas que están desproporcionalmente grandes para su cuerpo, sus ojos grandes, sus cachetes, su barbilla pequeña. Esas imágenes causan un efecto irresistible casi en nuestros cerebros. Y tiene sentido, tiene lógica que sea así porque, pues, ¿por qué otra razón am, haríamos cosas tan ridículas como lo que hacemos con los bebés? ¿Por qué otra razón nos esforzaríamos tanto por cuidarlos y por querer hacerlos reír y por alimentarlos cuando son personas que nomás lloran, comen, duermen, ensucian pañales? Pero sin embargo nos vuelven locos, nos encanta estar atendiendo a los bebés. Pues en nuestra sociedad que es un poco más emocionalmente educada, a veces hablamos de relaciones en un sentido económico y no es que las relaciones tengan una naturaleza transaccional, sino que es algo que nos ayuda a entender cómo funcionan las relaciones entre personas. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de depósitos y de retiros. Y esta es la idea de que en una relación existe como una cuenta imaginaria donde tú haces depósitos en la relación por medio de actos de amor. Pero tú haces retiros cada vez que te comportas de una manera egoísta. La idea con los bebés es de que cuando ellos son bebés, nosotros somos los únicos que hacemos depósitos. Nosotros amamos a los bebés, los cuidamos, hacemos actos de amor con los bebés, mientras que ellos todavía no saben socializar ni son independientes. Pero la idea es que conforme van creciendo y va menguando el efecto de ternura, esperamos que ellos empiecen a cooperar un poco más, ¿verdad? Pero, ah, ¿qué tal con, ¿qué tal con otras relaciones? ¿Qué tal con otras situaciones donde a lo mejor una persona no puede contribuir a una relación? Una persona que no tiene la capacidad de contribuir en una relación. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se inicia? ¿Quién hace el depósito inicial en esas relaciones? Dios parece que nos hizo con una capacidad natural para tener amor hacia los bebés, pero no nos hizo con una capacidad natural para amarnos entre nosotros. Sin embargo, también es Dios el que ha asegurado una manera para que a unas personas descuidadas del mundo, las personas rechazadas del mundo, puedan experimentar amor, cariño y caridad. Y esta es una solución que nos involucra a nosotros. Y hay una historia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5,
los versículos del 17 al 26 de un paralítico y quisiera leerles esa historia. Dice así: aconteció un día que él, Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Lo que pasó en ese día, en aquella casa que estaba llena de gente, se puede resumir en cuatro elementos básicos de lo que pasó en ese lugar. Primero que nada, esto es muy temprano durante el ministerio de Jesús. Todavía ni siquiera se habían establecido los 12 apóstoles. Esto era muy temprano todavía en su ministerio. Apenas se estaba dando a conocer el Señor Jesús en esa región como un maestro. Y en esta casa se había reunido un montón de gente para escucharlo enseñar, y eso es lo que él estaba haciendo. Y se habían juntado varios de los maestros de la ley, varios de los teólogos de esa era que todavía no sabían realmente qué pensar acerca de Jesús. Así es de que ellos llegaron a escucharlo, y supongo yo que con una mente relativamente abierta para saber qué es lo que este Jesús viene ofreciendo. Y Jesús está ahí enseñando, y Lucas no nos dice exactamente qué está enseñando, pero uh, leyendo lo que podemos ver a través de los evangelios, podemos suponer que es prácticamente lo mismo que enseña durante el resto de su ministerio, y es algo que tiene que ver con el hecho de que Dios ha descendido al mundo para traer salvación al hombre, porque para el hombre no era alcanzable la salvación por sí mismo. Entonces, eso en realidad ese es el mensaje que Jesús tuvo durante todo su ministerio, que Dios ha enviado la salvación para el hombre. Pero mientras eso está pasando, en otra parte del pueblo, un grupo de hombres han tomado la iniciativa de ir a recoger, literalmente, a levantar a un amigo de ellos que estaba paralizado. Y ellos lo van a llevar a la casa donde está Jesús, porque ellos están completamente convencidos que si tan solo pudieran poner a su amigo delante de Jesús, están seguros de que van a ver un milagro y que Jesús va a sanar al amigo de ellos. Así es de que ellos lo llevan, pero hay un problema. Cuando llegan a la casa, está tan llena la casa que no pueden entrar. No nomás está llena la casa, sino que parece que a nadie de los que estaban ahí les importó que estaban tratando de traer a un paralítico y ponerlo delante de Jesús. Así es de que intentan por la puerta de enfrente y no pueden entrar. Me imagino que rodearon y trataron de entrar a la casa por atrás, tampoco se pudo. Quizás intentaron por una ventana. Me imagino que intentaron todo. Porque cuando tú quieres meter a una persona a una casa, me imagino que lo último que se te ocurre es entrar por el techo. Pero ya habían intentado, sabe cuántas formas de tratar de meter al hombre a la casa y no habían podido, pero ellos no están listos para rendirse.
Así es de que se ingenian otra idea y la idea es, pues nos metemos por el techo. Así es de que suben al hombre paralizado al techo, hacen un agujero en el techo y lo bajan con cuerdas con todo y cama y cae delante de Jesús, justamente delante de Jesús. Cuando Jesús ve lo que estos hombres hicieron, está impresionado, pero no nada más está impresionado, sino que es lo que acaba de suceder ahí, es la ilustración perfecta de lo que Jesús viene enseñando y que va a continuar enseñando durante el resto de su ministerio. Un maestro, un predicador, siempre cuando estás hablando de algún concepto medio abstracto, siempre quieres una ilustración para demostrar por medio de imágenes algo que ayude a la gente a entender lo que estás tratando de enseñar. Y precisamente en ese momento se pone delante de Jesús la ilustración perfecta para su mensaje. Así es de que sorprende a todos, no sanando al paralítico inmediatamente, ni siquiera reconociendo la enfermedad del paralítico, sino que sorprende a todos hablando de su condición espiritual. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, una vez que eso causa algo de controversia, Jesús confirma su autoridad para decir eso por medio del milagro físico que por fin restauró al paralítico y afirmó sus piernas y se pudo levantar y se fue glorificando a Dios. Ahora, la respuesta general de todos los que estaban ahí fue glorificar a Dios. Todos ellos glorificaron a Dios y reconocieron que ese día habían visto maravillas. ¿Okay? Ahora, ¿por qué decir que esta fue la ilustración perfecta para lo que estaba enseñando Jesús? Tiene que ver con varias cosas. Pudo haber sido cualquier situación, ¿verdad? Jesús hizo muchos milagros de sanidad. Pero en este caso era específicamente un hombre que estaba paralizado. Y eso es un detalle importante, porque durante su ministerio el Señor Jesús haría muchísimos milagros de sanidad, de toda clase. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Jesús, tiene simpatía por el hombre y por el sufrimiento que le causa la enfermedad. Pero tenemos que entender que la enfermedad no siempre causa el mismo tipo de sufrimiento. Hay diferentes formas de sufrir a causa de enfermedad. Por ejemplo, lo más obvio es el dolor, ¿verdad? Hay enfermedades que causan dolor. Pienso en la gente que sufre de cáncer, que sufren dolores fuertísimos, continuos, y los medicamentos más fuertes para el dolor se reservan para personas que sufren de cáncer. Porque son medicamentos tan fuertes que para una persona sana son peligrosos. Pero hay otra forma de sufrimiento por causa de enfermedad que no tiene nada que ver con el dolor. Hay enfermedades que no te causan dolor, pero te roban de tu autosuficiencia. Te quitan la habilidad de ver por ti mismo. Entonces, si piensas, por ejemplo, en una persona que está ciega, pues ha perdido parte de su autosuficiencia. Ahora requiere para ciertas cosas la ayuda de otras personas. Alguien que ha perdido sus piernas, por ejemplo, que ha perdido sus manos, ahora ha perdido parte de su autosuficiencia y necesita de la ayuda de otras personas. Y la razón por la que esto es tan especial es porque este hombre estaba paralizado. Y la parálisis es la peor forma de perder tu autosuficiencia. Porque cuando estás paralizado, no puedes hacer nada por ti mismo. Dependes totalmente de todos, menos de ti mismo. La condición de una persona paralizada y la desesperación que eso puede producir,
para mí es algo que se hizo muy, muy claro hace años cuando mi propio suegro, um, una vez fue días antes de que Ana graduara de la universidad y yo estaba ahí en la casa de ellos. Y mi suegro, el hermano Paco, llegó a casa del trabajo y cuando empezó a cruzar la calle para llegar a la casa, se cayó muy de repente. Y mi suegro siempre tuvo muy buen sentido del humor y él nunca batalló para reírse de sí mismo. Así que él se rió y nosotros nos reímos y dijo, todo el día he andado así, ya esta es como la segunda o tercera vez que me caigo, no recuerdo cuánto, pero ya se había caído durante el día. Y nos reímos y él entró a la casa y bueno, eso fue todo. Pero la cosa se volvió muy seria cuando al día siguiente él no podía mover sus piernas. Así es de que lo llevaron al hospital, le hicieron algunos estudios y lo que después entendimos era que él estaba mostrando, ese día que se estuvo cayendo, era porque estaba mostrando las señales tempranas de un síndrome que se llama Guillain-Barré, que es algo que ataca las células de los nervios y que empieza a causar parálisis desde los pies y luego empieza a invadir todo el cuerpo hasta que todo el cuerpo queda paralizado. En cuestión de, creo que un par de días, mi suegro estaba totalmente paralizado. Lo único que podía controlar todavía era sus párpados y su boca para poder hablar y para comer. De ahí en más, él no tenía control sobre ninguna parte de su cuerpo. No hay cura para el Guillain-Barré, pero sí hay tratamiento. Así es de que lo mandaron a la casa. Todavía estaba completamente paralizado, pero lo mandaron a su casa y me tocó estar con ellos unos días, ayudando a moverlo, a llevarlo a la cama, a llevarlo al sillón, cosas así. Y la verdad es de que toda mi idea de lo que significaba cuidar de una persona enferma resultó ser totalmente inadecuada para cuidar a una persona paralizada, porque cuentas con ciertas habilidades básicas del cuerpo humano, por ejemplo los reflejos o como el movimiento de la cabeza, y todo eso se destruyó. Y recuerdo, tengo muy presente cuando acomodamos a mi suegro en una cama, en el sillón, y nomás lo acomodamos y nos dimos la vuelta y sin darnos cuenta su cabeza se dio la vuelta y terminó quedando en una posición incómoda y pues peculiar porque no podía controlar su cabeza. Y entonces aprendimos que en el caso de una persona paralizada teníamos que colocar sus brazos y sus manos, sus pies, teníamos que acomodar su cabeza, acomodar los cojines y las almohadas de cierta forma que no se lastimara, porque si se caía su mano de la orilla del sofá y se golpeaba en el piso, o si su cabeza se volteaba sin querer y terminara en el respaldo del sofá, era algo que de veras es impresionante ver la condición de una persona que no puede controlar su propio cuerpo, que todo necesita que otra persona haga por él. Y mientras pienso en eso, me impresiona mucho el hecho de que la misma manera en que yo miraba a mi suegro en ese tiempo, indefenso, sin la capacidad de hacer nada por sí mismo, pienso que cuando el paralítico fue traído a Jesús, él vio la condición espiritual del paralítico de la misma manera. Y por eso es que en vez de hacer la sanidad primero se dirigió a la cuestión espiritual del paralítico. Porque así como nosotros estábamos viendo la situación física, él así ve la situación espiritual de cada persona que está bajo la restricción y bajo la opresión del pecado, que estamos totalmente indefensos e incapaces de hacer algo por nosotros.
que la salvación existe, que hay redención, definitivamente la hay. Ahí está, pero está totalmente fuera de nuestro alcance. Así como, por ejemplo, mi suegro sabía que había televisión y la televisión funcionaba, se podía cambiar el canal o bajar o subir el volumen. Así como él sabía que había comida en la casa y él podía comer si quería, pero todas esas cosas estaban fuera de su alcance, a menos de que alguien se las diera, a menos de que alguien diera a él lo que él sabía que estaba disponible. De nada servía que allí estuvieran. Se puede resumir esto de una manera muy sencilla. Básicamente, así como Jesús ve la condición espiritual como personas que están espiritualmente paralizadas, lo podemos decir que si no fuera por Jesús, tu alma no podría ni rascarse la nariz, mucho menos pasar por las puertas del cielo. Y esa es la realidad que Jesús estaba tratando de demostrarle al pueblo que estaba en ese lugar aquella ocasión. Así es de que la situación es esta. Tú y yo estamos totalmente indefensos y expuestos. No puedes cambiar tu pasado cuando tú escogiste el pecado en lugar de la justicia. ¿Ok? No puedes cambiar tampoco el hecho que un día el Señor te va a llamar a cuentas y vas a tener que responder por el pecado que ha habido en tu vida. Eso no lo podemos cambiar. Y no puedes tú restaurar tu relación con Dios por ti mismo. No está a tu alcance. No hay mérito que puedas hacer. No hay penitencia que puedas hacer. No hay una frase que puedas decir. No hay nada que tú puedas hacer para quitar el pecado que te ha corrompido, que te ha alejado de Dios, y restaurar tu relación con Dios. No hay nada que tú puedas hacer. Todo eso está totalmente fuera de tu alcance. De hecho, es bien interesante cuando Él le perdona los pecados al paralítico y los fariseos preguntan, ¿quién es este? Y el Señor Jesús como que dice, qué bueno que preguntan, porque déjenme les pregunto, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Ahora es una pregunta capciosa, porque la respuesta en realidad es obvia. A menos de que seas Dios, ninguna es más fácil. Las dos son igualmente imposibles. Pero hay otro lado de esa pregunta, que a lo mejor nosotros podríamos preguntarle a Jesús. Jesús, ¿qué es más fácil que el hombre haga? ¿Será más fácil que el hombre paralítico se levante por sí mismo y camine, o que un hombre pecador se limpie de su propio pecado? Y la respuesta es la misma. Las dos son imposibles. Así como un paralítico no puede nomás levantarse y caminar, el hombre que ha pecado tampoco puede limpiar su propio pecado. Pero ¿qué tal si nuestra única esperanza es que Dios perdone nuestro pecado? Nosotros no podemos deshacernos de la mancha del pecado, pero la única esperanza que tenemos es que Dios simple y sencillamente la perdone. Pero ¿por qué haría Él eso? ¿Qué podemos ofrecerle nosotros a cambio? ¿De qué manera podríamos estimular a Dios que simplemente perdone nuestros pecados? Pues no hay manera, ¿verdad? Pero ¿qué tal si Dios quisiera simplemente hacerlo? ¿Qué tal si Dios, por su propia voluntad, simple y sencillamente por el amor que tiene por nosotros, estuviera dispuesto a restaurarnos? Si Jesús simplemente por su propia voluntad quisiera venir y levantarnos y llevarnos a la presencia del Padre, y lo único que nosotros tenemos que hacer, es más, lo único que podemos hacer es simplemente confiar en Él. Porque se requiere confianza, se requiere fe. Porque les puedo asegurar que aunque no sabemos nada del paralítico antes de que fuera sanado, nunca vemos qué dijo, qué pensó, qué sentía, yo les puedo asegurar que cuando los amigos le dijeron, oye, ¿sabes qué? Te vamos a tener que subir al techo. Una persona dependiendo de otros para subirlo al techo no es cosa fácil.
pero lo único que puedes hacer es confiar. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús hace una declaración bien importante. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es la única manera. Todo eso está fuera de nuestro alcance, pero Él está dispuesto a venir a nosotros. Él está dispuesto a hacer ese primer depósito. Él inicia esta relación. A veces se me hace que cuando Dios nos creó y puso en nosotros ese fenómeno de la ternura hacia los bebés, ese impulso natural de querer amar y cuidar a los bebés, ese aspecto de nuestro ser está inspirado en la manera en que Él nos ve a nosotros. Esa forma de amar y cuidar de nosotros, aunque nosotros no hemos contribuido nada. Así como nosotros vemos las cabezas grandes de un bebé y sus cachetes y todas esas cosas nos dan ternura. Yo creo que el Señor a veces ve nuestros egos enormes, ve nuestros esfuerzos debiluchos de auto santificación o lo que sea, y Él ve eso y le da ternura y dice: mejor déjame, yo te cuido, mejor deja, yo te protejo, yo te alimento, y yo te hago estar seguro. Jesús hizo ese primer acto de amor. Él descendió donde no lo merecíamos, donde hasta lo rechazábamos, pero Él descendió y Él empezó a mostrar amor y afecto y cariño hacia las personas más marginadas. Y estos hombres, los amigos del paralítico, seguramente vieron ese acto de Dios y fueron inspirados para entonces ellos hacer lo mismo con su amigo que estaba paralizado. De cierta forma pudiéramos decir que fue como una serie de dominós que los colocas en fila y Jesús es el primer dominó que cayó, y esa cadena de efectos de amor y de cariño ha continuado, y esos dominós han seguido cayendo por ya 2000 años. Y lo que yo te quiero decir ahora es que no seas el último dominó, que no termine en ti. Así como Jesús hizo el depósito inicial en ti, tú también ahora extiende ese depósito de amor hacia otras personas. Una cosa es que ames a tu familia y a tus amigos y a tus vecinos, que pueden ser recíprocos en el amor contigo, en cariño, pero el mensaje aquí es que muestres ese amor, ese cariño hacia personas que no pueden ser recíprocos, aquellos que no te pueden corresponder por diferentes razones, por falta de habilidad o por falta de voluntad, pero el mundo está lleno de personas que han sido marginadas y olvidadas, y a esos vino Jesús. Y la enseñanza para nosotros es que también nosotros vayamos a ellos. Y si tú no estás cerca de Dios, si tú no tienes una relación con Jesús, déjame decirte que Él vino precisamente para tener una amistad contigo. Él ha hecho ya ese depósito y lo único que a ti te corresponde es aceptarlo, dejarlo que Él te cargue y te lleve a la presencia de Dios. Tú solamente tienes que creer, tener fe, confiar en Él. El resultado después de que tienes ese encuentro con Dios es que tú le vas a glorificar y eso va a transformar tu vida. La transformación ocurre después del encuentro. La transformación no es antes del encuentro. Dios les bendiga.